mucho más de lo que yo voy a mencionar aquí, no puedo citarla toda, pero el libro tenemos muchos más países. Aquí déjame mencionar algunos. En Francia, bueno, ya mencionamos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y además está plasmada en la Constitución del 58. Ya lo mencionó Luis Eduardo, así que no lo voy a repetir. En Estados Unidos, en la Quinta Enmienda, que es un poco después de la Constitución, o sea, también el siglo XVIII, dice, básicamente, ni se le privará de la libertad o de la propiedad sin el debido proceso judicial. En cuanto a la expropiación, dice, tampoco podrá enajenarse la propiedad privada para darle usos públicos sin una compensación justa. Entonces habla de la propiedad, del derecho a la propiedad y también de qué pasa si es que es necesario, por caso de utilidad, digamos, pública, tener que... ¿Ese punto de la compensación justa está establecida transversalmente en las constituciones o también en algunas partes donde alguien lo discute? A ver, no, está establecida en términos generales. En algunos casos más específicamente que en otros. Si quieres, si avanzamos... Perdón, y en alguna parte lo que podrá determinarse es quién determina qué es lo justo. Es que eso... Fíjate, en la modificación de Tienes que usar el micrófono. Está fallando mi micrófono para explicarle a la audiencia. Dos micrófonos, Generalmente me retan por hablar muy fuerte. En la reforma de la Constitución del 25 de 1967 se hizo un cambio muy importante, que era que anteriormente el pago era previo a que el Estado se hiciera cargo de la propiedad. Y el 67 se permitió que bajo ciertas condiciones el pago pudiera ser postergado. En la Constitución de 1980 se vuelve a la fórmula tradicional de que el pago es previo. Bueno, en general, en las constituciones... Lo que se hizo, por ejemplo, que fue la expropiación... Se pagó con bonos. Los bonos, o sea, no se pagó antes, sino los bonos que se Cora, ¿te acuerdas? Claro, se establecieron cuotas de pago. Que se lo comió la inflación y todas esas cosas que se... Pero podemos seguir, porque tú estás... Sigamos con la evidencia comparada. La Carta Magna de 1215 dice: ningún hombre libre, y eso es interesante, la historia que ya contaba Eduardo, así que no la voy a repetir, podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares o por ley del reino. 1215. Alemania, que es lo que dice la Constitución hoy día, está en el artículo 14. La propiedad y el derecho a la herencia, interesante que juntan la propiedad y el derecho a la herencia. O sea, la herencia la establece como una propiedad privada. Claro, se establece aquí. Están garantizados, su contenido y sus límites estarán determinados por las leyes. Eso es importante, porque tú mencionabas, bueno, pero ¿qué es lo que es el precio justo? A ver, esas partes normalmente no están en las constituciones, sino que están en las leyes. La constitución es el marco general. La ley es la que determina las cosas más específicas. Y está más sujeta a la deliberación democrática, a los momentos del tiempo, etc. Por supuesto. Y que tiene que estar sujeta a la Constitución. Obviamente. O sea, que es ley superior. Ahora, interesante en el caso de Alemania, marca deberes. La propiedad implica obligaciones. Su uso debe servir al bien común. En cuanto a la expropiación, ¿qué es lo que dice? La expropiación está permitida solo por razones de bien común. Podrá ser efectuada solo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización. La indemnización se fijará considerando en forma equitativa los intereses de la comunidad y de los afectados. En caso de discrepancia sobre el monto de la indemnización, quedará abierta la vía judicial ante los tribunales ordinarios. O sea, una compensación justa, y si tú no estás de acuerdo, consideras que no ha sido tratado justamente, puedes acudir a los tribunales. Es que solamente se puede establecer los matices de justicia cuando está a su vez establecida la compensación. Si no hubiese compensación, si ese fuese un escenario, no habría que determinar justicia o no, sería 100% venga para acá. Cuando hay compensaciones, bueno, ¿cuánto y quién la determina? Y ahí es donde se establece los límites de la justicia. Igual uno puede pensar que la justicia, tú dices, venga para acá. Si la justicia podría decir, no va para allá, digamos. O sea, podría rechazar también si eso. Fuese un Estado que puede estar por sobre, que no respetara el derecho privado o el derecho de las personas. Correcto. Déjame, la última, vamos a la lámina siguiente, por favor. España, el artículo 33.1 dice, el punto 1 dice, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nuevamente se incluye la herencia dentro. 2, la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. La función social está incluida. 3, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada, utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por la ley.